chileno Massa dice: señoras, señores, se terminó el partido. Señoras y señores, se ha terminado el partido en Barranquilla. Y van todos los jugadores uruguayos encima del chileno Massa. Ya veremos lo que es el porqué. Seguramente por el tiempo añadido, por el tiempo de descuento que se jugó. Exactamente. La adición. El tiempo de adición, los uruguayos entendiendo que tenía que ser más. Dio 5 minutos. Evidentemente el equipo uruguayo se sentía con la posibilidad de ir a buscar el resultado, ¿no? Pidiendo más minutos de descuento en Barranquilla para poder ir por la victoria. Yo te voy a decir algo. Está bien que quedamos con uno más, es cierto. Está bien que quedamos con uno más. Esa es la verdad del tema. El partido ha terminado. Y que los minutos finales la tuvo Nico de la Cruz contra el palo, también es cierto. Yo quiero a ver si logro transmitir lo que quiero. Si logro expresar lo que se me genera internamente. El segundo tiempo, si no fue nefasto, pegó en el palo. Los primeros 5 minutos, en esos primeros minutos donde hicimos el gol de Olivera cuando arranca el segundo tiempo. Y te da la chance de trabajar el partido de otra manera, porque el partido estaba empatado. No solo no lo trabajamos, el técnico hizo un cambio, pero un desastre, porque además cambió jugador y cambió sistema. Quedó con 3 en el fondo y sacó a Naitan. Naitan en este cuadro, que es el único que tiene sangre, sudor y lágrima, pero que se entienda bien, no porque el resto no lo tenga, porque el resto tiene otras prestaciones. Naitan es medio cuadro en ese sentido. En lo espiritual, en lo anímico, en la fortaleza, si se quiere, hasta mental. El único que le va a recriminar a los árbitros cuando pasan de determinadas situaciones. El único que se le pone al árbitro al costado cuando se está revisando el VAR. El único que fue en Ecuador en el penalazo que le hicieron a Facundo Torres que no cobró el árbitro. Es el único. Ahora, cuando salió Naitan, entró por Naitan De Arrascaeta. De Arrascaeta. Uruguay pasó con línea de 3. Cuando tuvimos línea de 3, que tuvimos unos 10-12 minutos, fue el peor momento de Uruguay, pero el peor momento desde que Bielsa es técnico de Uruguay. Porque fuimos un colador. Se metían por todos lados. Mirabas para un lado, jugaban camisetas amarillas. Mirabas para otro, camisetas amarillas. Y lo único que hacían los uruguayos era correrlos de atrás. Y ahí es cuando tiene Colombia en 5 minutos 2 pelotas en los palos, que no fueron gol de milagro. Entonces, después de eso, recompone el técnico, se da cuenta de la macana que se manda. Entonces vuelve a poner una línea de 4. Mete a Vecino, que entró bien Vecino, entró muy bien y mete la asistencia en el penal para el segundo gol de Uruguay. Vecino de zaguero central. A Cáceres lo pasa de lateral y queda Olivera justamente como lateral por el sector izquierdo. Y ahí volvimos a la línea de 4 y ahí por lo menos nos paramos un poquito mejor. Pero quiso hacer un invento Bielsa, metiendo justamente de Arrascaeta y 3 en el fondo. Tenemos serios problemas a nivel de defensa, tenemos serios problemas a la hora de marcar. Y arriba, lo que nos está faltando es un jugador de peso, es un jugador con peso específico, es ese jugador que vos digas, los rivales se están preocupando de él porque es fulanito de tal. Entonces, con este berretín que tenemos de poner jugadores flaquitos, jugadores chiquitos, jugadores habilidosos, rapiditos, somos un equipo light, nos transformamos en un equipo light. Y hoy no fue la excepción, más allá que cuando entra Maxi Araujo, el partido cambia porque Maxi Araujo es más de lo que puso Bielsa como titulares. Este invento de Brian Rodríguez solo en la cabeza del técnico pasó, pero sobre todo por el rendimiento que había tenido Maxi. Maxi entró y en 2-3 situaciones tuvo más importancia y más protagonismo del protagonismo, obviamente, que había tenido Brian Rodríguez hasta ese momento. Y el penal se lo hacen a Maxi. Maxi logra el penal, tiene un tiro que pasa cerquita al horizontal y además hace echar al arquero contrario. ¿Y cuántos minutos entró? ¿Qué? 20 minutos. ¿Me explico? Entonces hay errores enormes del técnico. En la confección del equipo, en el desarrollo del juego, en no leer bien. Y no me lo puede negar nadie esto. Y no es estar a favor o en contra de Bielsa, es analizar las situaciones. Yo dije hoy, estamos siendo un desastre en el segundo tiempo, pero estamos un gol. Ojalá el de arriba nos siga ayudando como los pelotas a los palos y nos permita que convertamos un gol. Bueno, Vecino, bien Vecino, entró, metió un pase filtrado, Maxi la corrió, como Darwin no tuvo una posibilidad en ese sentido, penal. Darwin, que había hecho un mal partido, porque no lo asisten, convierte el penal extraordinario como lo patea, terminamos igualando un partido que debió, yo creo que por el trámite, sobre todo en el segundo tiempo, ser triunfo colombiano, sin ningún tipo de duda. En el primer tiempo, algo mejor Uruguay. Quizás puedo entender que el gol de Colombia llega en el mejor momento de Uruguay, pero el segundo tiempo, hubo un tramo del segundo tiempo donde netamente fue superior y bailamos, y bailamos.
sacamos flor de resultado en función del trámite del partido. Rescatamos un punto cuando en un momento parecía que se venía el tercero, se venía el cuarto y se venía el quinto. Yo vi un buen partido de Uruguay en el primer tiempo. Creo que se generaron situaciones de gol, que de repente lo que faltó que fue la definición, tratar de convertir y aprovechar esas situaciones que se generan, que incluso lo habíamos visto ya cuando en Ecuador Uruguay por momentos había dominado y no había podido trasladar al marcador esa situación. Le pasó lo mismo en el primer tiempo. Colombia en una jugada termina convirtiendo el primer gol y se va con la ventaja en ese primer tiempo. Arranca el segundo tiempo y la mejor situación que te podía pasar era empatar el partido rápidamente, y Uruguay lo logra, y parecía que con ese empate Uruguay podía acomodarse en la cancha, podía empezar a trabajar el partido de otra forma. Sin embargo, bueno, en un error que queda solo por derecha después del gran pase que hace Luis Díaz, terminan definiendo, nos converten el segundo gol en los pies de Uribe, y en definitiva ahí el partido se hace muy cuesta arriba, ¿no? Ahí cambió radicalmente el partido. Colombia nos pasó por arriba, evidentemente la parte física empezó a jugar también su papel, eso es una realidad. Entonces, en definitiva, creo que Uruguay termina teniendo la suerte de lograr sostener ese momento de Colombia en donde se iban por el tercer gol, y en definitiva después la suerte del penal y la gran conversión de Darwin Núñez para empatar el partido. A ver, está claro que uno puede ir entendiendo cómo hacer este tema de Bielsa. La verdad, uno dice, por lo menos diga que hay tranquilidad, que van 6,5 de 10 al Mundial. Sí. Pero si fueran como era antes, 4 y 1 al repechaje, los nervios que vamos a pasar con esta selección va a ser tremendo. Es una montaña rusa permanente. Vos ibas a la montaña rusa, yo iba cuando era chico a la montaña rusa en el Parque Rodó, y tenías un ratito de situaciones complicadas, sí. Pero acá estás 96, 97, 98 minutos viviendo con Bielsa en una permanente montaña rusa. Entonces por momentos cambiás palo por palo, golpe por golpe, ataque por ataque. Acá, como dice un buen amigo, Bielsa se juega con 2 arcos. El fútbol no es que yo juego con un arco solo, que es el de enfrente. Agarro la pelota y ataco. ¿Cuánto hemos criticado a Carrasco cuando arrancaba Carrasco en el inicio de su carrera como entrenador, que solo pensaba en el arco de enfrente? Y ahora, ¿qué hacemos? Nos olvidamos porque Bielsa son 2 arcos, Marcelo. Son 2 arcos. Y tiene que haber una forma para atacar y tiene que haber una forma para defender. El primer tiempo, ¿por qué lo hicimos bien? Porque Uruguay fue tan intenso en la recuperación de pelota que mucha pelota no la recuperamos en el fondo. La recuperábamos o en cancha de Colombia o la recuperábamos en la mitad de la cancha. Entonces la pelota no llegaba al fondo. Cuando nos empezamos a cansar, porque hay otra máxima del fútbol, que los partidos duran 90 minutos más la adición. Y vos podés ser muy intenso en los primeros 20, pero si estás jugando con el calor, con la humedad, la temperatura de Barranquilla, no te da para bancar esa intensidad de ir los 90 minutos más la adición. Entonces, ¿qué te pasa? Y en el segundo tiempo te agotás. Hay una jugada cuando yo le digo a ustedes, muchacho, miren Ugarte, en uno de los goles que erra, que pega el palo. Ugarte tiene en un momento como para cucharear la pelota desde atrás y no da un paso más, pero no porque no quiera, porque estaba fundido, se quedó sin combustible, se quedó sin oxígeno. A los 10 minutos recién, 12 minutos, el cambio por Ugarte. Era antes el cambio. Entonces, entre que somos una especie de montaña rusa, porque es como una emoción constante, para arriba y para abajo, por lo que generás, pero por lo que te generan. El tema es que cuando generás, no convertís los goles, y pensás solo en un arco y no en el propio, cuando te llega te van a clavar. ¿Qué fue lo que terminó pasando? ¿Me explico? Fíjate, Uruguay, el primer tiempo, ya te dejo, el primer tiempo tuvo cosas interesantes y sobre todo en la marca y en la intensidad. Pero vos no podés manejar la intensidad de esa manera 90 minutos de juego. El equipo en el segundo tiempo empezó a fundirse. ¿Me explico? Ahora, si vos en el primer tiempo, cuando la energía la tenés fuerte y estás vital, no aprovechás las jugadas, las llegadas, que sí las tuviste para convertir e ir marcando la diferencia del partido, lo terminás pagando después. Y solo porque el de arriba hoy se vistió de celeste, logramos empatar un partido que no merecimos empatar fundamentalmente por el trámite del segundo tiempo. Fíjate, Pillo, que Uruguay en los 3 partidos que va de eliminatoria convirtió 6 goles, pero recibió 5. Entonces eso te muestra también un poco esto que hablamos de el palo por palo de Bielsa, ¿no? Está bien pensar en el arco rival. Yo creo que haber convertido 6 goles en 3 partidos te da un promedio de 2 goles por partido, y bueno, es un buen número. Ahora, recibiste 5. Entonces, eso también te muestra que en el factor defensivo de Uruguay están pasando cosas que complican los partidos. Porque 5 goles, recibir 5 goles en 3 partidos, me parece que es un número que a mí me hace un poco de ruido.
a mí me hace un poco de ruido porque te garantiza que recibís un gol por partido. Entonces digo, me parece que eso habla de situaciones en defensa que de repente tiene que ver también con un trabajo que puede ser a largo plazo, porque cuando vos, el estilo de fútbol de Bielsa te lleva a un largo plazo trabajar esos retrocesos que tenés que tener para acomodarte en defensa. Entonces ese golpe por golpe que estamos viendo y por momentos nos cuesta caro. Por lo menos en estas primeras 3 fechas nos cuesta caro, y yo creo que, bien dice Pillo, si tuviéramos 4 o 5 lugares en la eliminatoria, habría que ajustar un poquito, ¿no? Obviamente, la tranquilidad de la eliminatoria está en que sabemos que hay 7 lugares. Entonces se puede arriesgar un poquito más estas primeras fichas. Ahora, el partido con Brasil, palo por palo, con los jugadores y la calidad que tiene Brasil, me parece que puede ser complicado. Está claro que Bielsa no va a renunciar a eso. Eso está clarísimo, y de a poquito va a haber que adaptarse. Sí, yo creo que pocas veces vimos a Uruguay jugando visitante en este contexto con un 2-2 y pidiendo tiempo, no para que termine, sino para que el partido continúe. Lo vimos pocas veces, y por eso hasta nosotros mismos nos llamaba la atención en que se jugó poco en el tiempo de adición. Cosas para mejorar en cuanto al Uruguay, evidentemente lo que es el tema de definición, la tranquilidad de que se generaron muchas chances de gol, incluso hasta el propio Kiko Olivera tuvo una, Brian tuvo 2 o 3, el propio Maxi Araujo tuvo una. Increíblemente, que menos chances claras tuvo fue el propio Darwin en lo que fue el transcurso del partido. Sí tuvo finalmente y lo pudo cerrar al partido con un buen penal. La verdad lo ejecutó notablemente, la puso en el ángulo. Y después la única duda que nos deja es en la defensa y en ese cambio de Rascaeta adentro, afuera Nández. Y nos miramos acá y pensamos, ¿no?, que quedó muy expuesta la defensa por el sector derecho de Uruguay. Después lo termina corrigiendo. Y bueno, eso para destacar y para mejorar de Uruguay. La intensidad, ¿no? Tremenda la intensidad que se manejó en el partido. Un desgaste brutal. Y de esa manera Uruguay que termina sacando un punto.